Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Como he conocido, uno de los postulados del protestantismo es solo la Biblia, solo la Escritura. Y efectivamente, muchas veces nosotros los católicos nos confundimos cuando se nos presenta el mismo postulado, pero de otra forma. Muchas veces nuestros hermanos no católicos plantean de que todo lo demás, fuente de revelación fuera de la Escritura, no es válida. Pero lo que no explican que no es más que un prejuicio que tienen, un prejuicio teológico que tiene origen en el protestantismo mismo y que se han transmitido de generación en generación. También tiene otra particularidad importante que tenemos que destacar, y es la siguiente. Como el protestantismo surge 1500 años aproximadamente después de Cristo, efectivamente no tiene raíces, no tiene una tradición. Otra forma de justificar de alguna manera esa falta de tradición es denigrándola, diciendo que no tiene valor del punto de vista doctrinal o de la revelación. Así que muchas veces nos presentan de que la Biblia es la única fuente de revelación y que todas las demás fuentes son humanas. Como si la Biblia no tuviera también un componente humano. Primero, para explicar la Biblia, tal y como la conocemos, tiene a Dios como autor y tiene la inspiración divina. Eso es indudable, eso lo enseña la Iglesia. Pero tuvo mediación humana, utilizaron hombres para hacerlo y pusieron por escrito la transmisión que recibieron de sus ancestros, la tradición. Recuerden que las Sagradas Escrituras, hasta Moisés no había nada escrito oficialmente. Por lo tanto, todas las historias que nosotros hemos escuchado bíblicas, desde Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que aparece en el Éxodo, en el Génesis, fue transmitido por tradición oral. Entonces, eso para poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Pero también podríamos hablar un poco del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo le ordena a sus apóstoles de ir a predicar el Evangelio. No le dice vayan a escribir libros, a escribir folletos y publíquenlo, sino que vayan a predicar. ¿Y qué fueron lo que aprendieron los apóstoles? Los apóstoles aprendieron la enseñanza oral de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la transmisión oral de la revelación es parte de la historia de salvación. Presentar como que solo lo escrito es lo único válido es un prejuicio histórico y también un exabrupto total desconocimiento de cómo nos llega a nosotros la revelación divina. Sin embargo, hay una cosa que es importante. Nosotros sabemos que tenemos una revelación que llega a su plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación no solo nos llega por sus palabras, sino también por sus ejemplos y las instituciones que se establecen. Por ejemplo, la institución de los 12 apóstoles, que no existía y que después la Iglesia va estableciendo jerarquías, diáconos, presbíteros, obispos, y también el primero entre los obispos, el Papa. Entonces, efectivamente, todo eso es parte de la revelación divina. Pero vamos a ver qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica para que fundamentemos efectivamente nuestra posición como católicos. El Catecismo dice en el numeral 76, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu le enseñó. Por escrito,
Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo, en el numeral siguiente, el 78, dice: esa transmisión viva llevada a cabo por el Espíritu Santo es llamada tradición, en cuanto distinta de las Sagradas Escrituras, aunque estrechamente ligada a ella. Por lo tanto, aquí tenemos claro la posición de la Iglesia Católica en cuanto al concepto de la tradición. Entonces, esa transmisión oral, que no significa que quedó de manera oral hasta nuestros días, sino que significa que para hacer una distinción entre lo que la Iglesia establece como el canon bíblico o la regla de cuáles son los libros inspirados por Dios, toda la literatura cristiana que vienen posteriormente, e incluso algunos libros que son anteriores a algunos libros bíblicos, como el caso de la Didache, que es un libro parte de la tradición, pero que fue escrito antes que algunos textos que pasaron a ser parte de la Biblia. Entonces, libros como estos forman parte del compendio de la tradición de la Iglesia, y es la transmisión viva del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que cuando la Iglesia va avanzando, la Iglesia va profundizando, interpretando, aplicando al momento presente el Evangelio. Y por lo tanto, podríamos poner un ejemplo. No podríamos pedirle nosotros a las Escrituras que nos hablaran del Internet. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? La Iglesia tiene que, a la luz del Evangelio, inspirada por el Espíritu Santo y por la autoridad que Cristo le dio, interpretar la presente situación según la realidad y hace un discernimiento y establece una enseñanza que forma parte entonces de la tradición de la Iglesia. Los apóstoles lo hicieron igual. Los apóstoles, vemos que, por ejemplo, los apóstoles, cuando Jesús asciende al cielo y viene Pentecostés, tuvieron que tomar decisiones que no estaban contempladas. Por ejemplo, tomar la decisión de elegir un nuevo apóstol, Matías, establecer la diaconía o los diáconos, después de establecer presbíteros o lo que llamamos hoy sacerdotes en las comunidades. Eso no estaba explícitamente dicho que apareciera en la Escritura. Y así tuvieron que regular también situaciones que están llenas en las cartas de los apóstoles. Por lo tanto, eso que fueron regulando, que se fue desarrollando, es lo que llamamos nosotros la tradición viva de la Iglesia. Todo ese compendio de información. Así que es importante que tengamos primero el concepto claro de la tradición. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros tradición? Es, desde el punto de vista de la Iglesia, es la transmisión de la revelación divina, rectamente interpretada por la Escritura, por la Iglesia, y que no está en la Escritura. Entonces, por ejemplo, vimos y leímos el catecismo, que son las instituciones, que ahí tenemos, aquí dice, por sus obras, palabras y las instituciones que se establecieron posteriormente. Entonces, la transmisión de esa verdad es lo que llamamos nosotros la sagrada tradición. Por lo tanto, tenemos que tener claro y hacer una distinción entre eso y lo que nosotros aplicamos a la palabra tradición en términos generales a la transmisión de costumbres o realidades humanas. Y ahí, por ejemplo, que puede haber tradiciones familiares, puede haber tradiciones comunitarias, o podríamos decir de una área específica, o puede haber tradiciones nacionales que forman parte de un país. Entonces, efectivamente, estas tradiciones no son más que transmisiones de lo que nuestros antepasados hacían y que de alguna manera nosotros hemos conservado. Esas tradiciones efectivamente
tienen elementos buenos y malos. Algunas tradiciones definitivamente son malas, otras tradiciones son indiferentes y otras tradiciones son buenas. Por ejemplo, la tradición de que un padre le enseñe un oficio a su hijo es una buena tradición, es algo bueno, es una transmisión de un conocimiento bueno que le va a ayudar a su hijo. La tradición de, por ejemplo, que en una familia se acostumbre a inducir a los miembros de la misma al consumo excesivo del alcohol, o tal vez a iniciarlo en sus relaciones sexuales en un prostíbulo, aunque tenga generaciones de estar practicándose una tradición maligna, mala, que tiene que ser condenada porque no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y tenemos tradiciones que podríamos decir que tienen un valor por el punto de vista de pecado, ¿no? Podría decir que llamamos indiferente. Por ejemplo, la transmisión de un tipo de música particular que no sea pecaminosa es indiferente, que si a usted le guste o no, o la tradición de transmitirse objetos o cosas del pasado, del punto de vista arqueológico, por decir algo. Entonces, estas tradiciones son indiferentes, no son ni pecado, ni tampoco son, digamos, que elevan a la virtud. Por lo tanto, ahí vemos unos ejemplos importantes de lo que es la tradición. Ahora, ¿qué pasa con algunos hermanos no católicos? Entonces, quieren decir que como hay tradiciones malas, entonces lo que hace la Iglesia Católica transmitiendo la tradición comete un pecado, cosa que es totalmente un error y una confusión del punto de vista terminológico, porque nosotros lo que llamamos tradición se refiere más a la transmisión de la revelación divina. Otro aspecto importante que tenemos que destacar es que hay que diferenciar entre las tradiciones religiosas y la tradición propiamente dicho de la Iglesia. Recordemos que conforme el cristianismo se fue arraigando en la sociedad y después de Constantino se convierte en la religión oficial del imperio y después pasa a ser parte de la cultura en la Edad Media, una época donde en Europa completo y en los países parte de Asia existía lo que se llamaba la cristiandad. Había solo una sola fe, una sola iglesia. Entonces, efectivamente, esa cristiandad, los valores del evangelio impregnaron las leyes y la sociedad en su conjunto y también la cultura. A partir de ahí surge lo que se llaman las tradiciones cristianas y son lo que culturalmente nosotros nos transmitimos por el cristianismo, y ahí surgen danzas, y ahí surgen obras de teatro, surgen actividades propias de esta manifestación del cristianismo y de la devoción. Entonces, estas costumbres o esta transmisión de esta tradición religiosa no es la transmisión de la revelación divina, porque simplemente son manifestaciones que el pueblo hace o las personas hacen o la sociedad hace para expresar su fe. Para poner ejemplos sencillos son, por ejemplo, tenemos danzas que se presentan en Corpus Christi, que son muy antiguas. Eso es tradición religiosa. Tenemos, por ejemplo, costumbres que algunas pasaron de momento, como por ponerse una capelina o un velo, que ahora algunas mujeres lo hacen. Es una transmisión que podríamos llamar religiosa, que no tiene que ver necesariamente con la transmisión. La forma como se construyen las iglesias también es una transmisión religiosa, pero no tiene que ver directamente con la transmisión de la revelación divina. Así que con esta primera parte de este tema de la tradición, queremos haber avanzado en el concepto y haber aclarado. Vamos a hacer otro programa, otro video, donde vamos a conversar un poco más ya del aspecto bíblico, de cómo en la Biblia aparece efectivamente esto que algunos hermanos no católicos quieren condenar
como es la tradición apostólica. Que el Señor los bendiga a todos.